Voy a abrir un menú tablas para mostrarle cómo es la operatividad de un menú ABM simple. Vamos a abrir la carga de frigoríficos. Bien. Y como pueden ver, cuando uno abre el ABM simple, todos los elementos de ventana están deshabilitados, exceptuando el botón abrir, el botón cancelar y el botón salir. ¿Sí? Y el código, la PK, el elemento de pantalla que representa la PK, bien, que en este caso sería el código de frigorífico. ¿Sí? Eso es lo que siempre levanta, o lo que debería levantar cuando uno abre una ABM simple. ¿Sí? Esta clase de data field de código de frigorífico es de clase. Por ende, yo puedo hacer clic derecho buscar y me abre la consulta de frigoríficos. ¿Sí? Para yo poder entrar a modificar, por ejemplo, un frigorífico en particular, el frigorífico 1, el frigorífico 2. ¿Sí? Me lo permite. Y por otro lado tengo el próximo, para que si yo pongo un código que no existe en la base de datos, por ejemplo el 3, me permita cargarlo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un código que existe, por ejemplo el 1, me traslada los datos y estoy en etapa de modificación. ¿Sí? Si yo pongo un código que no existe, estoy en etapa de carga. ¿Sí? Hay que saber diferenciar esas dos etapas para saber, porque muchas veces hay lógica, reglas de negocio que se hacen solamente cuando estamos cargando y lógica o reglas de negocio que se hacen solamente cuando estamos modificando. Entonces es importante saber cuáles son esas dos etapas. ¿Bien? Una es cuando pongo un código que ya existe en la base y la otra es cuando pongo un código que no existe en la base. Bien. Entonces supongamos que yo entro a modificar el frigorífico 1, que es Novara. Cuando yo ya puse, se me deshabilita el campo de la PK, bien, cosa que yo no lo pueda modificar, obviamente, porque si no estaría modificando la PK del registro. Pero puedo modificar el resto de los campos. Digo, la denominación, domicilio, localidad, código postal, provincia, que en provincia es un combo box, como podemos ver. Condición frente al IVA, que también es otro combo box. ¿Sí? Quit, ingresos brutos, matrícula, departamento de DGI, código de establecimiento oficial y la denominación del departamento de DGI. ¿Sí? Y como pueden ver, acá tenemos algunas particularidades. Bien, la primera que nada son los combos. Vamos a aprender cómo llenar este combo y cómo me llena con estos datos. ¿Sí? Lo mismo para el caso del responsable inscrito, es más de lo mismo, nada más que el select es lo que cambia. ¿Sí? Y acá tenemos una clase particular que es la clase de quit, ¿bien? Donde yo escribo números, ¿bien? Solamente me deja escribir números y solo me va poniendo los guiones. ¿Sí? Yo los tengo que escribir. ¿Sí? Tiene una máscara. Después no tiene más foreign key esta ventana, ¿bien? Pero podríamos tener un estilo código denominación. Siempre que tenemos una foreign key tenemos dos opciones. Una es plantearla como un combo y la otra es plantearla como un código de denominación. Ahí le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en la carga de usuario, que es también una VM simple, voy a entrar a modificar el abasto del usuario este. Como ven, tipo de usuario, cuenta, usuario de referencia, esas tres también son foreign key, ¿sí? Pero no están planteadas como un combo, están planteadas como código de denominación. Entonces yo escribo. Y en este caso también tenemos un ejemplo en el cual un campo es number 1, ¿sí? Y se refleja como un checkbox. Bien, tal como habíamos visto la columna check, tenemos un data field de checkbox en página propia. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, busco un frigorífico, este frigorífico 2 existe, ¿bien? Si yo hago clic derecho buscar, el frigorífico 2 existe, pero no tiene datos, ¿bien? Uno lo puede eliminar con este botón. Y podemos eliminar el frigorífico. Ahí yo eliminé el frigorífico 2 y ya no me aparece más en el listado. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea de que cuando ustedes hagan prueba es que ustedes carguen un frigorífico, por ejemplo, el 21?
carguen los datos, bien, verifiquen el tema de los nulos, de la longitud de los campos, bien, todo lo que sea competente. Cargan todos los datos. Cargan todos los demás datos. Y le dan a guardar. Bien. Y después si consultan ese 25 le trae los datos y ahí pueden probar la modificación. Bien. Y le dan a grabar. Y si la vuelven a buscar, le trae los datos, está todo bien y prueban la eliminación al final de ese registro que ustedes cargaron y modificaron. ¿Sí? Entonces ahora se hace el clic derecho buscar, el 25 no está y la eliminación funciona. Yo les voy a ir enseñando cómo es el código del frigorífico.app y la lógica que hay y por qué. Y después, tal como hicimos con ABM tabla, vamos a ver un paso a paso para poder ir armando una ABM simple desde cero. ¿Sí? Que es muy similar al de la ABM tabla, nada más que tiene sus propias funciones, su propia lógica y un par de reglas a hacer en la visual y reglas a hacer en el código. Abrimos el frigorífico.app, ¿sí? Y yo les voy a mostrar qué es lo que tiene este app. Bien, este app particularmente tiene el ABM y el reporte, las dos cosas. A mí me interesa el ABM. La clase del ABM es ifrm ABM, ¿sí? Ese es el nombre de la clase y el nombre es frm ABM y la tabla es la que representa, frigoríficos en este caso, ¿sí? Le voy a hacer un Open View para poder ver la visual y ver el código y no tener que estar trabajando en el resto de los elementos de la raíz, ¿sí? ¿Cuál es la idea acá? Que todos estos botones estén correctamente alineados. Tenemos frames, bien, y esto lo vamos a ir viendo de ahora en más para lo que es ABM simple y las cabeceras en el maestro de detalle. Tenemos frames que nos separan los tipos o el conjunto de datos bajo cierto criterio. El primero me engloba lo que sería código de denominación, los datos primordiales para identificar un frigorífico. Bien, comúnmente siempre es código de denominación. El resto de los datos, acá lo dividimos en dos grupos distintos, donde tenemos los datos de ubicación de ese frigorífico, domicilio, localidad, código postal y provincia, ¿sí? Y datos administrativos de ese frigorífico. La condición frente al IVA, quit, ingresos brutos, matrícula, bien, todos datos de administración. Acá están los botones, toda esta funcionalidad de los botones, como ven acá en el nombre, toda fue heredada. Fue heredada de el propio ABM. ¿Bien? Si yo creo, voy a volver a la raíz, si yo creo un ABM desde cero, y frm ABM prueba, me trae ciertas cosas heredadas. ¿Bien? El ABM tabla, ¿se acuerdan que me traía la columna del row ID? Bien, acá en vez de traerme una columna con row ID, me trae un data field df row ID. ¿Sí? Este df es oculto, ¿bien? No es visible por pantalla, pero sirve de igual forma que funciona la columna row ID en el ABM tabla, sirve para identificar ese registro de base de datos que estamos trabajando a nivel de update y a nivel de delete, bien, para identificar ese único registro y no estar confundiéndonos con el concepto de PK y demás, si la PK es simple o PK es compuesta. Cuando tenemos PK compuesta, lo mejor es trabajarlo como una ABM simple. Y otra cosa más que trae la clase de ABM por sí sola, es este elemento que se llama dfTab.
¿Qué es el DF tab? Es un elemento de pantalla, ¿bien? Que trae siempre la clase, y a ese elemento es el que va a tratar de hacer foco, ¿bien? Cuando uno graba o elimina y la ventana todavía no está levantada, siempre va a tratar de hacer foco a esto, ¿bien? Y lo utiliza la clase para orientar el tab order de la ventana, ¿bien? Internamente ese es el manejo. Y por otro lado, en el toolbar traemos los botones nuevo, buscar, grabar, cancelar, borrar y salir. Entonces el código heredado es ese. Como ven, en este AVM no tenemos redefinición del código heredado, ¿bien? Porque no tiene regla de negocio este AVM. Podemos cargar lo que queramos. Entonces vamos uno por uno los elementos visuales, ¿sí? Primer elemento que siempre tiene que estar es la PK. De arriba para abajo en orden siempre tiene que estar primero la PK. Y tiene que ser, este data field, tiene que ser de clase. Tenemos que es de clase IEDF code frigo, que es de frigorífico, ¿sí? Y otra cosa es para identificar a qué representa cada uno de esos DFs, se le pone un label, un IE-texto arriba, ¿sí? El elemento vendría a ser este, IE-texto. Entonces tenemos código, donde se pone la PK de clase, el DF de clase, que identifica la PK, y un DF más, que es estándar, es datafield, ¿no? Aquel estándar es datafield, ¿no? Datafield, 2 puntos, ¿sí? Ese es el estándar. Con la denominación, DF freedenom, ¿sí? Tal como hacíamos en el resto en AVM tabla, a todos los que son datafield le tenemos que configurar las propiedades. ¿Bien? Propiedad importante, el max data length, ¿sí? Que acá no lo tiene configurado, ¿sí? Pero si yo voy me conecto a la base, busco la tabla frigorífico, le voy a dar a describir, y me dice que el freedenom es un bachelor 2, bien, por ende el data field tiene que ser del tipo de string, y tiene una longitud máxima de 50. Entonces, acá en max data length debería de tener 50. Después tenemos el domicilio, la localidad también son varchar 2 de 50, bien. Por ende debería de tener la misma propiedad. Data field, max data length, acá dice 40, ni siquiera es 50, debería ser 50. Localidad, max data length 50, bien. El resto es más de lo mismo, ¿sí? ¿Qué más tenemos después? Código postal, que es un varchar 2 de 7, también es un data field, ¿bien? Pero con max data length acá dice 8, debería ser 7, ¿sí? Es string. La siguiente es la provincia, que la provincia yo la tengo reflejada en este campo, que es prop código, ¿sí? Que es una foreign key a provincias, ¿bien? Si yo hago un F3, pongo frigoríficos, frigorífico tiene relación con provincias, ¿bien? Con Cisco IVA, con código, ¿qué es lo que me interesa ver de la condición frente al IVA o de la provincia? La denominación. ¿Cómo lo plantea en este AVM a esa relación? Como yo les había dicho, tenemos dos opciones, un combo o un DF código y un DF de denominación. Bien, esas son las dos opciones de plantear una foreign key. ¿Por qué lo planteó con un combo? ¿Y cuál es la regla para plantearlo como un combo con un DF? ¿La regla cuál es? Depende de la cantidad de registros en la base de datos que haya de esa tabla foreign key. Por ejemplo, provincia, nosotros tenemos una cantidad fija de provincia. Los registros que van a haber son pocos, número uno, y no van a cambiar en el tiempo, ¿sí? Por ende, en ese caso es preferible plantearlo como un combo.
Por otro lado, las condiciones frente al IVA también es lo mismo, es más de lo mismo. Las condiciones frente al IVA son pocas, entonces se lo puede poner como un combo, ¿sí? Ahora, supongamos que mi tabla tiene una foreign key a artículos, ¿sí? Donde artículos tenemos cerca de, no sé, 10.000 registros, ¿bien? Y puede cambiar, y puede variar, puede crecer. En ese caso, como son muchísimos registros, es preferible tener código de denominación, ¿sí? Esa sería la regla de cómo plantear una foreign key en una VM simple o en una VM maestro detalle cuando estamos trabajando con datos de cabecera. Ya podemos pasar al código, ¿sí? Y acá en el código, uno, de nuevo, va agregando labels, va agregando data field y puede que quede todo desordenado el contenido de la ventana. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy parado acá y hago tab, me manda a la localidad. Y hago tab, me manda el código postal. Y hago tab, me vuelve a la denominación. Y así, está desordenado. Entonces, si yo voy yendo tab por tab, cosa de no utilizar el mouse para nada, voy a ir saltando en toda la pantalla, lo cual no está bueno. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que ya terminamos de definir la visual, es hacer el tab order, ¿bien? Que sería el correcto orden por tabs de todos los elementos de la pantalla. Eso es algo que se tiene que hacer, ¿bien? Siempre. Para verificar el tab order, antes de entrar a la opción layout tab order, tenemos que hacer algo para evitar que se nos cierre Centura y perdamos cambios. Esto es muy importante. Yo el archivo lo voy a poner con permisos de escritura para poder modificarlo. Siempre antes de arrancar un tab order, guarde. Siempre. Puede hacerles pinchar el archivo. Primer paso, ya hicieron toda la visual, todo bonito quedó, le van a grabar. ¿Sí? Siguiente paso, van a ir al outline, van a minimizar todo lo que encuentren excepto el contenido. Así. Paso 3, todos los frames al fondo de todo. O sea, acá ya tengo un frame al fondo, tengo que bajar estos dos. ¿Cómo se bajan o se mueven elementos? Alt, la que está al lado de la tecla de Windows, sería Alt, y con las flechitas de arriba y abajo lo pueden mover en orden, ¿sí? Entonces lo vamos a mandar al fondo, ¿sí? Lo que siempre está al fondo son los frames. ¿Qué es lo siguiente en el orden? Los elementos que no son visibles. Por ejemplo, los de la clase, dfTab y dfRowID al fondo. Ya tenía el dfRowID al fondo, mandé el dfTab, ¿sí? Eso es lo siguiente. Lo siguiente en orden, de abajo para arriba, son todos los IEtexto, groupbox, todo elemento que no sea un data field o un combo o un checkbox o un radio button. Todo lo que no sea, todo lo que no tenga el rombito en color negro. Todo lo que no tenga manejo de eventos, ¿sí? Serían todos estos IEtextos. ¿Bien? Todos esos IEtextos justo después de los ROWID, o sea, justo antes de los ROWID. Y arriba de todo, data field, combo, lo que venga a ser, lo que tengamos en la pantalla a nivel que maneje eventos. ¿Ven? Que serían todos los data field, combo, checkbox, radio button, multilane, todos esos elementos al principio de todo. ¿Sí? Una vez que ya hicimos esto, otra vez, grabamos. ¿Sí? Y este es el grabado más importante, como quien diría. Este grabado, ¿sí? Grabamos. Una vez que ya le dimos un pequeño orden al contenido desde la visual, porque no le dimos un orden detallado, sino fue un orden arbitrario que le dimos, vamos a ir a la opción Layout, bien, a la solapa de Layout, y ahora sí vamos a ir a Layout, Tab Order. Y acá estamos en el Tab Order. Sí, avísenme cuando yo termino de escribir y les explico cómo funciona el Tab Order. El Tab Order siempre te va a indicar como posición de inicio el 1. Uno puede cambiarle el número y
ponerle más dígitos como posición de inicio. Bien, esto es por si, no sé, ordenamos anteriormente hasta el 8 y después queremos arrancar desde el 8 en adelante. ¿Bien? Pero yo siempre les recomiendo arrancar desde el 1. ¿Bien? Entonces me dice tab order, che, estás en la posición la cual va a ser la siguiente es el 1, o sea, va a ser la primera. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Como ven, se me aparece este cursor con el símbolo del tab, ¿bien? Donde yo puedo definir qué es lo que yo quiero poner y en qué orden. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a poner de arriba para abajo, de derecha a izquierda, todos los elementos que son editables, o sea, los data field, los combos, los multilane, los checkbox, los radio button. ¿Sí? Entonces voy a empezar. Este va a ser el primero, que es el código, después la denominación, después el domicilio, después la localidad, después, en este caso están todos ordenados, por eso que es fácil, pero código postal, provincia, condición frente al IVA, quit, código de ingresos brutos, matrícula, departamento de GI, denominación de departamento de GI, establecimiento oficial. ¿Sí? Y ahí terminamos con todos los elementos que son editables o que representan un elemento que maneja eventos. ¿Sí? Los siguientes son todos los labels o todos los elementos que no manejan eventos, como los labels, los groupbox, ¿qué más? Las líneas, o sea, más o menos, comúnmente es label y groupbox, no más. Entonces acá van a ir los labels. De nuevo, de arriba para abajo, de derecha a izquierda, siguiendo el mismo orden que hicimos con los data field y con los combos, ¿sí? Entonces sería código, domicilio, localidad, código postal, provincia, condición frente al IVA, quit, ingresos brutos, matrícula, departamento de GI, código de establecimiento oficial. ¿Sí? Una vez que ya terminaron con todos los elementos, algo que les va a pasar durante los ABM y ABM maestro de detalle es que el número le va a seguir diciendo 25. ¿Por qué? Porque todavía hay elementos que no le pusimos orden, que son el DF row ID y el DF tab, que como son ocultos no los podemos ver y por ende no le podemos poner un orden. ¿Sí? Entonces ya en este punto le va a decir 25, que es el último número que pusieron. ¿Bien? En realidad sería el último más 1, porque el último que pusieron fue el 24. ¿Sí? En el caso de que no tengamos elementos ocultos, me va a volver a decir acá número 1. ¿Sí? Eso significa que ya indentaron correctamente todos los elementos. Por ende, en este punto le vamos a dar close. Graban. Si todavía responde la interfaz visual, significa que funcionó. Bien, y ya tienen los elementos de ventana ordenados. ¿Sí? ¿Ese ordenado lo pueden hacer a mano? Sí. Porque el tab order es prácticamente ordenarme el contents. Lo pueden ordenar a mano si quieren y ahorrarse el paso crítico o el paso problemático del tab order. ¿Bien? Pero cuando son pocos elementos como acá, es fácil. ¿Bien? Tenemos 25 elementos nomás. Pero ya cuando veamos ABM más grandes, que en la cabecera tengamos múltiples campos, y no sean 24, sino sean 100, ya ahí es como un poquito más feo. ¿Sí? Entonces, ese sería el último paso del tab order. ¿Sí? Ya con eso ya lo tienen listo y queda todo prolífico. ¿Sí? Ya habiendo hecho la visual, ya habiendo hecho el tab order, podemos proceder a tocar el código que nos falta para poder terminar el ABM. ¿Sí? Por ende, lo que vamos a ver es en el toolbar. En este caso no tenemos ninguna redefinición, así que está todo limpio. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo qué es lo que hay en cada uno de los DFs. ¿Sí? Empecemos con el primero, que es el particular de la PK. Y vemos el SunValidate. Y acá viene una función que se llama setNoController, que es propia también de la clase esta de código. Es como el setDenom, ¿bien? Pero se llama setNoController. ¿Para qué funciona el setNoController? Cuando hicimos clases, la clase internamente, por defecto, ¿bien? Por default, me controla que el código que yo estoy escribiendo esté en base de datos. Si ese código no está, me muestra ese mensaje diciendo, che, el registro no está,
código que vos pusiste es código inexistente. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta función setNoControla? Y le pasamos por parámetro true, o sea, le estamos diciendo, che, no controles. ¿Bien? Le estamos diciendo, che, ese control de que existe en la base de datos o no, no me lo hagas. ¿Por qué? Porque si yo pongo un código que no existe, significa que yo puedo cargar ese código. Bien, entonces en AVM es importante que no me controle, porque me da la posibilidad de cargar registros nuevos. Si me controlara, si acá yo le pusiera false, bien, y yo lo ejecutara, no podría cargar frigoríficos nuevos. Bien, por ejemplo, voy a abrir la carga de frigorífico. Entro al 1, perfecto, porque existe en la base de datos, entonces lo puedo modificar. Si ahora quiero poner el 3, que no existe, me dice código inexistente. Sí, ya sé que es inexistente porque lo quiero grabar. Entonces, ese control no tiene que estar porque no me permite grabar registros nuevos. ¿Sí? Entonces, sí o sí tenemos que hacer esta lógica de poner el setNoControla en true. Entonces tenemos en el SunValidate el setNoControla en true. Y obviamente, como estamos pisando la lógica del SunValidate y queremos que lo que hagamos es una redefinición, hacemos la rellamada a la clase para que mande el evento SunValidate. ¿Sí? Esto lo hemos visto con otros eventos, con el setDenom también hemos visto lo mismo, nada más que en el SunCreate, acá es el SunValidate. Entonces, esto como habíamos dicho, es el SunValidate y tiene que estar siempre, sí, este tiene que estar siempre. FreeDenom no tiene movimiento, FreeHomicide tampoco, ninguno de estos tiene eventos. La provincia, estos combos tampoco, bien, ya les voy a explicar cómo se llenan esos combos. El quit tampoco tiene eventos. Como ven, ninguno del resto de los elementos tiene eventos. ¿Sí? Porque no hay ninguna regla de negocio, no hay ningún control. RoboID y DFTab se dejan como viene por clase. Comúnmente esto no se toca. ¿Bien? No se le redefine nada. Porque no hay regla de negocio que podamos hacer con esos campos. Y como pueden ver, la única regla que tenemos siempre en el contents es esta. ¿Qué podemos tener en el caso de, por ejemplo, una foreign key estilo código de denominación? ¿Qué es lo que podemos tener en el campo que sea el de clase? Por ejemplo, si yo la provincia la quiero pasar a código de denominación, el DF de código de provincia tiene que tener en el SumCreate el setDenom para llenarme la denominación del otro. Muy similar a como vimos a AVM tabla, donde la columna de código tiene un setDenom a la columna de denominación. ¿Sí? Eso es lo otro adicional que podemos encontrar como código para tocar acá en el contenido. Y ya de ahí en más tenemos eventos de la ventana. Principalmente acá nosotros entonces tenemos el SumCreate. Y acá, tal como pasaba en el AVM tabla, tenemos unas ciertas funciones definidas por la clase de AVM que se tienen que llamar. Tenemos más, ¿bien? Y tienen que tener un orden. Arrancamos con cada una de las funciones. Empecemos con la primera. Set table name. Set nombre de la tabla. Configurar el nombre de la tabla. ¿Sí? ¿Qué recibe por parámetro esta función? Un string. ¿Bien? O sea, entre comillas simple va a recibir algo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le ponemos ahí? La tabla, el nombre de la tabla de base de datos a las cuales nosotros le estamos haciendo la AVM. Esa es la primera que se tiene que llamar siempre. Set-table-name. La segunda que se tiene que llamar es el set-where. ¿Qué definimos en el set-where? También entre comillas, porque es un string. La relación por clave primaria. Ya tenemos campo de base de datos que es clave primaria igual a elemento de pantalla donde yo voy a guardar la clave primaria. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos una AVM simple que fuese una PK compuesta, acá tendríamos and
siguiente campo es igual a siguiente elemento de pantalla. Y si tuviésemos más elementos, and. ¿Bien? O sea, acá se pone toda la PK, la relación de la PK en base de datos. Eso es lo que se define en el set where. ¿Sí? Después tiene otra función que es el set items clave. Que esta se puede llamar una o n veces, dependiendo si la clave es, si la PK es simple o compuesta. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos una PK compuesta, el set items clave se debería llamar varias veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que le defino en el set items clave? Como ven, no es entre comillas, el set items clave recibe un window handle, por ende tiene que ser un componente de pantalla, que en este caso le estoy diciendo, che, la PK, ¿dónde va a estar reflejada en el sistema? Como componente de pantalla. En este caso le decimos en el DF free coding. Si nosotros tuviésemos PK compuesta, tendríamos varias veces la set items clave. 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de elementos que pertenezcan a la PK con sus respectivos elementos de pantalla. También en orden. La siguiente función es el set código window handle. ¿Bien? Que también recibe por parámetro un window handle. ¿Bien? O sea, un elemento de pantalla. ¿Bien? Nada más que acá comúnmente solemos ponerle el nombre, la declaración completa, o sea, el nombre del formulario, punto, el nombre del campo. Con esta función le decimos a la clase de ABM, le decimos, che, cuando alguien ingrese un valor en ese campo, desencadena toda la lógica de la validación, si estás cargando un registro o si estás modificando un registro. ¿Sí? Esto es siempre igual a la PK cuando la PK es simple. Bien, cuando tenemos un solo campo que representa la PK. Después tenemos la función relcampos. ¿Sí? Esta función relcampo, como pueden ver, se llama n veces, una vez por cada campo que tenga la tabla que definía en setTableName. Entonces, si yo vuelvo a la base de datos, veo mi tabla frigoríficos, veo que tiene 13 campos en la base. ¿Sí? Como tiene 13 campos, yo tengo 13 relcampos, donde reflejo el relcampo recibe dos parámetros. El primero es el nombre del campo en la base de datos. ¿Sí? El segundo es el nombre del elemento en Centura, del componente de Centura, a donde se va a reflejar ese campo de base de datos. ¿Sí? O sea, yo quiero que el free código me lo guarde en el frm abm frigorífico.df free código. Como pueden ver, son dos strings, así que los dos valores van entre comillas. ¿Sí? ¿Para qué definimos esto? Estos relcampos. Porque si pueden ver, hasta ahora nosotros no hemos definido un select, un insert, un update, un delete, tal como estábamos haciendo con ABM Tablet. ¿Por qué? Porque la clase es la que me va a armar el insert, el update, el delete y el select. La clase lo arma. Nosotros le decimos cuál es la tabla, cuál es la PK, cuál es el elemento que va a desencadenar, cuáles elementos son los que pertenecen a la PK, cuál es el elemento de pantalla, y cuál va a ser la relación de cada campo de base de datos con cada elemento de Centura. Por eso se llama relcampo, relación de campos. ¿Sí? Le decimos cuáles van a ser todas las relaciones. Y con esos datos, la clase es la que define, listo, el select va a armarse así. Entonces hace select, free código, coma, free denom, coma. Todo eso lo arma en base a lo que nosotros definimos en el orden que lo definimos. ¿Sí? From, frigoríficos. Where, free código es igual a df free código. Into, los distintos valores que le habíamos pasado acá como segundo parámetro. Todo ese select lo armó solo la clase. ¿Qué particularidad tenemos acá? Los combos. En el caso del combo,
nosotros tenemos una variable definida dentro del combo, por eso tenemos FRM ABM frigoríficos, punto, combo con IVA, por ejemplo, de la condición con IVA, punto N código. Ese punto N código de un combo, que es una variable interna de la clase de combo box, ¿bien? Que la clase del combo, eso no se los dije, pero es IE combo tipos, que es la que le dije que siempre vamos a utilizar, la IE combo tipos. Dentro de combos tenemos la IE combo tipos primera, es la que siempre utilizamos, ¿sí? La clase IE combo tipo tiene internamente una variable que se llama Ncódigo, que es donde guardamos el código que va a embeber como clave el combo. Un combo o un listbox es un conjunto de pares clave-valor, ¿sí? La clave es el valor interno que va a utilizar de referencia dentro del combo, y el valor es el valor que va a mostrar, la cadena que me va a mostrar visiblemente en el combo o en el listbox. La clave nosotros la obtenemos en el punto N código y el valor lo tenemos en el combo. Entonces cuando hacemos el rel campos y tenemos el combo, ponemos combo.n código, siempre, regla. ¿Sí? Si ponemos combo solo, va a dar error. Va a dar error al momento de ejecutar, no al momento de compilar. ¿Sí? Al momento de ejecutar. ¿Sí? Bien, entonces tenemos todas las funciones rel campos. ¿Sí? Una vez que ya están definidas las funciones rel campos, ¿recuerdan que para los ABM tabla teníamos la set columnas non null? Que la llamábamos para cada columna que fuera de la tabla que no podía ser nulo. Bueno, nosotros tenemos la set non null, que es para los ABM simples. ¿Sí? Y se llama una vez para cada elemento de la base de datos, y por ende cada elemento de Centura, el cual no puede ser nulo. Y hasta ahí terminaríamos con todas las funciones propias. Hasta ahí nomás, porque me falta una que en este ejemplo no se da, ¿bien? Y se lo voy a mostrar con otro ejemplo. Donde tenemos lo básico para hacer andar un ABM simple, ¿sí? ¿Qué tenemos de adicional en este ABM simple? Dos combos, ¿bien? Y esos combos se llenan en base a un select. Un select que va a provincias y un select que va a condición frente al IVA, ¿sí? El cómo se hace ese llenado del combo está acá, ¿bien? Se hace call combo con IVA, que es el nombre del combo, punto inicializar. El método de inicializar del combo recibe por parámetro un select, entre comillas, ¿bien? Porque es un string, por eso es que lleva comillas. Y ese select tiene que tener una cierta estructura. Puede ser tan complejo como se necesite, ¿bien? Dependiendo de los registros que se necesita mostrar. Comúnmente es un select simple, ¿bien? Un select que va a una sola tabla ordenado por un solo campo. O sea, comúnmente es eso, ¿sí? Pero siempre la primera columna tiene que ser numérica, que es donde va a ir la clave, ¿bien? O la PK de esa tabla. Y la segunda columna, y siempre tiene que tener dos columnas del select, es la denominación. Es el valor que va a mostrar el combo. ¿Bien? Entonces, este combo de condición frente al IVA se va a llenar en base a este select, que si yo lo saco y lo pego en el PL, lo puedo ver, que es lo que va a devolver. ¿Bien? Yo puedo hacer esto y ejecutarlo. Y este select, estos resultados son los con los que se va a llenar el combo. Entonces, primera columna siempre es la clave, segundo parámetro es el valor en un combo. Entonces, combo con IVA, punto inicializar, el select que va a sys con IVA, que es una de las tablas, la que es foreign key, la tabla frigorífica. Y en el caso de la provincia, combo provincia, punto inicializar, select, también código de denominación, a provincias, ordenado por denominación, que es la otra tabla a la que hace foreign key frigorífico. Me falta una función más por decirle, que es como el set non null, es una función que es, entre comillas, opcional, pero tiene que estar siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, y se la voy a mostrar con otro
ABM. Vamos a abrir el usuario.app. Voy a ir derecho al ABM. Bien. Para la raíz. Un OpenView para poder trabajar solamente en el ABM de usuarios. Bien. Y este ABM de usuarios, para las foreign keys, las trabaja con un DF de código y un DF de denominación. Esa función extra que les digo que falta en el SumCreate es para trabajar estas denominaciones, las denominaciones de las foreign keys. Ustedes recuerdan que la forma de la cual lo trabajamos en el ABM tabla era de que poner directamente la propiedad editable en no y era suficiente. Y de esa forma la columna no era editable. El ABM simple y también el ABM maestro de detalle no trabaja de la misma forma. Bien, porque el ABM simple lo que hace es habilitarme o deshabilitarme forzosamente todos los elementos de la ventana. Bien. Si nosotros ejecutamos un ABM, bien, vamos a ejecutar esto. 90. Cuando yo lo abro a la carga, lo único que está habilitado para editar es la PK. Y una vez que yo ingreso un valor, se me habilitan el resto, todos. ¿Bien? El ABM por defecto me va a habilitar todos. ¿Sí? Excepto los que yo declare en una función. Esa es la función que vamos a ver. ¿Cuál es esa función? Esta. Vamos a ir a Message Actions, SumCreate. Esta función. Set items disabled. Esa función setItemsDisabled recibe por parámetro, tal como le hacen los nulls, un window handler, un DF, un componente de pantalla, el cual va a estar deshabilitado cuando yo entro a cargar o modificar un registro. Siempre va a estar deshabilitado. Bien, comúnmente lo utilizamos para las denominaciones en el caso de las foreign keys.